El apego seguro nace de esa necesidad que tenemos los seres humanos de supervivencia. Y es que nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, necesita de la interacción con el entorno para poder desarrollarse. Cuando hace miles de millones de años un niño nacía, tenía muy altas probabilidades de morir. Y esto debido al entorno hostil, debido a las enfermedades y también debido a los depredadores. Sin embargo, en los años 50, John Bowlby, un psiquiatra y psicoanalista inglés, creó la teoría del apego. ¿Y qué nos dijo? Él nos dijo que el ser humano, el niño, desde que nace, necesita de esa otra persona con quien establezca un vínculo afectivo, pero que además sea una persona que pueda satisfacer sus necesidades físicas y socioemocionales. Obviamente, él habla que por naturaleza esa persona es la madre, es el padre. Sin embargo, él también nos dice que en ausencia de la madre o del padre, ese rol lo puede establecer otra persona. Sin embargo, siempre con afecto, con constancia, con consistencia. Ese adulto que sea capaz de percibir las necesidades del niño y poder satisfacerlas. Por lo tanto, el apego seguro no es un aprendizaje social, no es un privilegio, es una necesidad para nuestra supervivencia y para nuestra salud mental. ¿El apego depende solamente del vínculo biológico con los padres? Hoy tengo el gusto de presentar a Fabiola Jablutzel. Ella es autora de los libros La hermana del medio y Nos encontramos. Libros que hablan acerca de los vínculos, de las emociones, que hablan acerca de la adopción y que son además un testimonio personal. Bienvenida, Fabiola, a este tercer episodio de Educación que Conecta. Y quiero comenzar un poco diciendo que cuántas veces hemos escuchado comentarios como, por ejemplo, a ver, ¿cómo puedes amar a ese niño que no es sangre de tu sangre? ¿Cómo puedes criar a un niño que no ha nacido de ti? O ¿qué pasa si ese niño viene con problemas emocionales, con problemas físicos? ¿No? Y yo, al escuchar esas cosas, me quedo con algo que tú dijiste en una de tus entrevistas. El amor no tiene ADN. Y es ahí donde quiero comenzar esta amena conversación contigo, preguntándote cómo fueron esos primeros años de infancia, ¿no? ¿Cómo fueron esos primeros años con tus padres del corazón? Bueno, sí, igual que tú, he escuchado incluso amigas mías que han querido adoptar y la gente, amigos, mamás del nido, compañeros de sus hijos, porque no solamente adopta gente que no tiene hijos, hay gente que tiene hijos biológicos y también adoptan. Y le decían, las otras mamás le decían, pero tú no sabes con qué te va a venir ese niño, como si fuera, además como poniéndolo del otro lado, como si uno, al tener hijos biológicos, supiera con qué va a venir, ¿no? Y los hijos son, sea como sea que lleguen a ti, son sorpresas. Son sorpresas, son una piedra sin esculpir. Tiene alguna base, es como, te digo, como la piedra, pero el artista es lo que tú vas a lograr hacer con ese niño y lo que ese niño, con sus capacidades, con sus habilidades, va a poder desarrollar. Pero no es solamente ponerlos en una institución para que ellos aprendan cosas, no. Todo depende del vínculo que se logre generar con ellos. Yo tuve mucha suerte con mis papás. Mucha suerte, mis papás, mi mamá era muy alocada, era como una niña grande y mi papá era muy frío, muy distante. Y de repente yo te diría que no son unos papás de libros perfectos, para nada. Y bueno, es que cuando tú eres hijo tampoco sabes con qué te van a venir tus papás. Entonces, sin embargo, ellos tenían una cierta como simbiosis, una química en la que lograban funcionar como pareja y luego también como padres. Yo, si tú me preguntas cómo lo hicieron, no tengo idea. Yo tampoco sé
cómo he sido de mamá. Creo que es una fórmula que uno va rediseñando cada día, sea el hijo biológico o no. ¿Qué experiencias, qué anécdotas, qué gestos de repente recuerdas tú, ¿no? Porque tú sabes que, claro, cuando somos muy pequeños, muchas veces, cuando somos adultos, no podemos recordar precisamente anécdotas o experiencias, pero sí hay gestos, hay vínculos, hay emociones que quedan en la memoria implícita del niño, ¿no? Y de la persona en la adultez, ¿no? Entonces, ¿qué recuerdas tú de esos gestos, de esas experiencias, de alguna anécdota que hizo que tú empezaras a construir ese vínculo de apego seguro con tus padres? Mira, hay una escena que recuerdo mucho porque además se daba, creo que todos los días. En mi cabeza está todos los días por muchos años, pero seguro no ha sido tanto así. De mi papá llegar del trabajo, él llegaba a 4:30, 5 de la tarde de trabajar y yo esperándolo para que él me haga un ataque de cosquillas. Y entonces yo estaba tirada en el suelo y él me hacía cosquillas y me hacía cosquillas hasta que yo lloraba de la risa, ¿no? Y después yo le hacía cosquillas a él también cuando él estaba en su cama. Las cosquillas era algo que nos conectaba a mi papá y a mí, que no sabía cómo hacer cariño. Mi papá no era alguien que te tomaba de la mano, que te abrazaba, pero su forma de conexión era física también, pero a través de las cosquillas, en el cuerpo. Y traduciendo eso ya un poco con mi mirada de adulto, de mamá, es la forma que él encontró, la fórmula de desarrollar un apego también táctil conmigo, ¿no? Sin transgredir cómo él estaba construido, cómo lo habían criado a él, ¿no? Y yo tengo algo que desde muy chiquita me pasaba a la cama de mis papás todas las noches. Me moría de miedo, veía sombras en las paredes y todas las noches me pasaba, a veces con permiso, después ya me botaban, me decían no, ya no, yo lloraba y esperaba que se quedaran dormidos y gateaba desde mi cuarto hasta el cuarto de ellos y me iba subiendo en la cama de poquitos. Yo necesitaba estar ahí en medio y te soy honesta, hoy entiendo por qué. Y lo he entendido recién, hace no mucho, ¿eh? A pesar de que yo ya hace 7 años que sé, tengo hermanos, cuál fue mi historia preadoptiva y también que supe que era adoptada, entendí que mi historia inicial, yo nazco cuando mi mamá biológica de 17, 18 años da luz, vivía solo con mi abuela en una pensión, en donde había una sola cama. Y yo deduzco que yo dormía en medio de las dos. Qué interesante lo que dices y ahí quiero traer un poco varias de las cosas que has dicho, ¿no? Definitivamente cuando hablas de tu papá y esos momentos en donde él conectaba contigo a través de las cosquillas, ¿no? Hablas de una persona que, claro, de repente, de acuerdo a su crianza, a su idiosincrasia, ¿no? También no le permitía de repente exteriorizar emociones, ¿no? Sin embargo, él supo conectar contigo a través de esos momentos de cosquillas. Y es que el vínculo y el apego no solamente se construye a través de la satisfacción de las necesidades físicas o socioafectivas de los hijos, sino se construye también a través de eso que tú has dicho, del tacto, a través del cuidado, no solamente, digamos, a nivel de protección, de seguridad, sino de esa búsqueda de contacto físico, de piel con piel, de buscar esos momentos de conexión. Es a través de esos momentos que se establece el vínculo y tu padre lo logró hacerlo contigo a través de esos momentos de juego que encontraba, ¿no?, contigo. Porque el juego también es súper importante. Así es. El juego es un entrenamiento para la vida. Así es, exactamente. Y cuando hablas también de esos momentos en donde tú buscabas, digamos, dormir con ellos y te pasabas a su cama todas las noches, claro, porque de alguna manera tú buscabas también
esa conexión física, ¿no? Esa conexión física, el poder sentirlos, el poder tocarlos, porque eso también reafirmaba, ¿no? Ese apego seguro, ese vínculo que estaba construyendo con ellos, ¿no? Sí, eso creo también, estoy totalmente de acuerdo. Entiendo que tú te enteraste de tu adopción ya de adulta, ¿no? O sea, esta revelación se dio cuando ya tú eras una mujer adulta, casada, tenías tus hijos, ¿no? Sin embargo, y aquí viene un poco mi pregunta, ¿no? ¿En algo afectó ese vínculo, ese sentido de pertenencia que tú sentías con tus padres y que habían construido a lo largo de tu vida? ¿En algo afectó esa revelación? Yo creo que así como es una noticia tan grande, la recibí cuando yo tenía 48 años, en el 2017. La procesas por partes. Yo en algún momento he pensado que es como, no sé, como cuando una serpiente se come a una cosa enorme, un animal, y lo digiere por meses. Yo siento que hasta ahora sigo procesándolo, porque es algo que ha trastocado tu base. Entonces, si tú tienes un edificio y le quitas los ladrillos de abajo, porque eso es lo que sentí, había un hueco en mi historia, ¿no? Yo pensé que había nacido aquí, que había hecho así, que había caminado cuando mi mamá se inventó cómo aprendí a caminar, porque yo ya vine caminando. Y si bien yo lo fui procesando poco a poco, no cambió nada ni la imagen que tenía de mis papás, pero sí me ayudó a entender un montón de cosas de ellos y mías. Y entender siempre es bueno. Claro, claro que sí. Porque yo no entendía por qué mi mamá era tan, no sé, obsesiva con que yo comiera. Y ahora pienso, claro, estaba preocupada, me llevaba al doctor a cada rato, porque no sabía con qué había venido. Que es lo que le deben haber dicho a ella cuando me adoptó. Y el vínculo con ellos estaban ya muy grandes cuando mi mamá me lo dijo. Y ella inmediatamente después de decírmelo me agarró la mano y me dijo, ¿me vas a seguir queriendo? Y ante esa pregunta yo decidí no preguntarle a ella nada sobre mi pasado o sobre mi vida preadoptiva, para no moverle el piso a una persona además que estaba con Alzheimer y que era muy grande. Entonces no le dije nada. Y luego cuando hablé con mis tías me contaron que el que menos quería que yo supiera era mi papá. Mi papá estaba bien, era mayor, pero estaba bien de la cabeza. Y tanto me contaron mis tías de las cosas que mi papá se oponía a que yo supiera, porque él decía que yo era su hija y no había nada que aclarar, que yo decidí no preguntarle nada a mi papá tampoco, ni decirle que yo sabía. No sé si mi mamá en la noche le dijo, por si acaso ya le avisé a Fabi y ya le dije, pero él, a su estilo, nunca me tocó el tema y yo hice lo mismo para conservar en ellos también lo que ellos habían deseado. Si ellos hubieran sido más jóvenes, sí lo hubiera hablado con ellos. Claro. ¿Crees tú que esta revelación también trastocó en algo ese sentido de pertenencia que definitivamente has desarrollado a lo largo de tu vida con ellos? Porque claro, cuando uno se sabe que, digamos, de alguna manera ha nacido de esos padres, uno también desarrolla ese sentido de pertenencia, ¿no? Pero también es verdad, y lo sabemos nosotras, ¿no?, que a través de la contención amorosa, a través de los gestos, de las actitudes, del cuidado, de la seguridad, no solamente desarrollamos un sentido de pertenencia con padres biológicos, ¿no? ¿Esta revelación trastocó tu sentido de pertenencia o no? No, en realidad no, y tampoco trastocó la de mis hijos, porque mi hija Daniela es de forma de ser igualita a mi mamá, y mi hijo Alonso se para igual que su abuelo, igual que mi papá. O sea, incluso mis hijos tienen muchas cosas de ellos, ¿no? No, en realidad, sí fue para mí un descubrimiento luego encontrar a mi familia biológica, a mis hermanos, y ver que la química con ellos fue muy simple. Entonces sí creo en la biología también. Claro. Que hace las cosas más fáciles. Hay algo en nosotros, en la piel, que hace que esta persona venga ya con un plus hacia ti, ¿no? Como con unas cartas que ya tú vas a disfrutar o vas a probar.
pero no es una garantía, ¿no? También hay muchas familias biológicas que no se llevan bien, no sé, o no concuerdan. Yo creo que las dos cosas importan. Ahí te mentiría si te dijera no, solo el apego importa o solo el ADN. No, las dos cosas, y somos una mezcla de ADN y crianza. Totalmente. Entonces no podemos tampoco desechar la química, el bienestar que podemos sentir cuando también estamos con nuestra familia biológica. Claro. ¿En qué crees que impactó este vínculo seguro, este apego seguro que lograron establecer tus padres adoptivos contigo? ¿En qué impactó en la Fabiola que es hoy en día? ¿En quién eres tú hoy en día? Bueno, yo creo que ellos me hicieron, ¿no? Si bien uno toma las herramientas que dan los padres y construye su propia vida, las herramientas que ellos me dieron fueron muy buenas. A mí, mi mamá me daba vergüenza lo orgullosa que estaba de mí hasta cuando, no sé, cuando jugaba Ajaxes, ¿no? O sea, ¡ay, qué buena eres jugando Ajaxes! Y entiendo ahora que ella tenía clarísimo que había que subir la autoestima, ¿no? Y a veces, como te digo, no sé, una vez acabó un contrato mío, un trabajo, mis primeras prácticas preprofesionales, y no me renovaron el contrato. Mi mamá decía, no puede ser, ¿cómo se van a perder de ti? Y yo, mamá, nadie le renueva un contrato de practicante. O sea, era así como ya habían cosas que no le contaba porque era demasiado. Y hoy entiendo eso como algo positivo, ¿no? Y creo que nunca se me subieron los humos, entonces de repente yo tenía una autoestima un poco caída, un poco que necesitaba refuerzo, y mi mamá vio eso, ¿no? ¿Podrías decir entonces que de alguna manera este vínculo seguro, protector con tus padres te hizo más segura de ti misma? Sí, y también hay algo importante. Mi mamá, como te dije al comienzo, era como una niña, y yo me volví su mamá después, ¿no? Entonces por eso también creo que mi mamá me admiraba, porque mi mamá no sabía cocinar, por ejemplo, y si un día no iba la señora que cocina en la casa, no comíamos, porque no había delivery, no había nada de eso, ¿no? Entonces yo aprendí a hacer cosas en la cocina, y mi mamá, ¡ay, qué bien que tú puedes hacer eso también! Entonces me hizo también ser muy responsable, pero no necesariamente a propósito. Me volví responsable porque mi mamá no era una mamá típica, y mis amigas se llevaban súper con ella porque era un vacilón y todo, pero yo de mamá decía, mamá, por favor. Claro. ¿Cómo no vas a saber hacer arroz? Pero esa mamá entretenida, esa mamá que se llevaba bien con tus amigas, esa mamá que conectaba también, sí, ¿no?, con tus amigas y contigo, fue lo que también forjó ese vínculo, ¿no?, contigo desde la infancia, porque probablemente era una mamá que la mayoría de mamás adoptivas muchas veces han adoptado siendo ya mayores, ¿no? Entonces muchas veces esta jovialidad que tú cuentas de ella hizo que ella tuviera como que sentarse en el suelo a buscar cómo conectar contigo. Esa jovialidad también era una señal, una muestra de que ese era el vehículo a través del cual ella conectaba contigo. Siempre hubo una búsqueda de ambos de conectar contigo, así que veo, ¿no? Sí, los dos intuitivamente, creo, porque de esa época no había psicólogos, pedagogos, nadie te asesoraba en cuanto a la adopción. Y es más, se buscaba un niño para estos padres. Y yo siempre digo, no, hoy en día se busca unos padres para este niño. El centro está en el niño, ¿no? Pero en esa época no, y le entregaban al niño a los padres y se acababa. Había una revisión después de un año que solo consistía en revisar si las necesidades físicas del niño estaban cubiertas. Y yo creo que mis papás intuitivamente desarrollaron ese vínculo que no nos habían dado los 9 meses de gestación o en la búsqueda de ser padres biológicos, ¿no? Y sí, efectivamente mis papás eran muy grandes. No hubieran podido tener hijos biológicos porque se conocieron tarde. Claro. ¿Qué mito, de repente, que conozcas,
quieras desmontar acerca de la adopción, de este apego seguro, de padres biológicos, padres adoptivos. ¿Qué mito quisieras tú en ese momento? No tengo solo uno. Mitos, varios. Sabemos que hay varios. Hace un rato te dije el de si adoptas un niño no sabes con qué te viene. Claro. Entonces quiero desarmar más bien el mito del otro lado, que es el mito de si sabes lo que viene cuando tu hijo es biológico. Yo soy mamá y tengan por seguro que no sabía que venía con mis hijitos. Luego, el de solamente si no puedes tener hijos biológicos, adoptas. Yo conozco gente que ha adoptado sin siquiera intentar ser padre o madre biológica, ¿no? Y también tengo otras familias que han tenido hijos biológicos y luego han querido adoptar. Entonces, eso también es un mito, ¿no? Ah, ¿te adoptaron porque tus papás no podían tener hijos? No, nosotros no necesariamente somos la corrección a un problema o la solución al problema, ¿no? Entonces, es solamente otra forma de ser papá o de ser mamá. Claro. Y también podríamos decir que de repente hijo no es solamente el que nace de nuestra barriga, No, para nada. ¿no? El hijo también es ese que nace del corazón, el que uno escoge y con el que uno puede construir un vínculo seguro, protector, afectuoso, ese apego seguro tan importante para la construcción de la persona, ¿no? Y el mito del cual siempre me gusta hablar es cuando uno dice, madre solo hay una. Y creo que eso daña un montón nuestras relaciones y cómo vemos las relaciones en las familias. Porque uno puede tener una abuela que juega un rol maternal, Sí. no completo, ¿ah? Y tú puedes tener tu mamá también, y tu mamá es una mamá que hace A, B y C en los roles de mamá, y tu abuela hace los roles de F, y la madrina, o la tía, o tu hermana mayor. Entonces, a veces creo que ese madre solo hay una nos encasilla un montón. Así es. Y yo me acuerdo cuando yo le explicaba a mi hija de chiquita, me decía, no, pero es que mi amiga es tal y ella es mi mejor amiga. Un ratito le dice, tú puedes tener una mejor amiga para ir de compras, una mejor amiga para jugar vóley, una mejor amiga para jugar golf. O sea, uno tiene amistades de todo tipo. Igual creo que los roles en nuestra vida tienen diferentes anillos para cada dedo. Claro. Y por eso a mí ese mito de madre sola hay una, yo no lo comparto. Y de hecho yo tengo 2 mamás y tengo un montón de tías que fueron un poco mamás mías también. Claro, y ahí es donde es importante también compartir, ¿no? Que John Bowlby, quien fue el creador de la teoría del apego, casualmente él dice, ¿no? Él dice que en ausencia de la madre, del padre, esa figura de apego seguro puede ser un cuidador, ¿no? O otro familiar, siempre y cuando establezca un vínculo seguro, predecible, afectuoso y que esté siempre disponible a las necesidades emocionales del niño, ¿no? Entonces, ahí viene un poco lo que tú también comentas, ¿no? Y un poco para finalizar, ¿qué le quisieras decir a tus padres, ¿no? Acerca de ese vínculo que construyeron contigo y que han hecho lo que eres tú, lo que es Fabiola el día de hoy. ¿Qué le quisieras decir a ellos? Bueno, gracias. Gracias. No se los dije directamente sobre esto, porque como no volví a hablar de eso con ellos, pero lo último que hablé con mi papá fue eso. Le dije gracias por todo lo que me diste, y creo que eso es lo que hace cualquier hijo que siente que sus papás hicieron todo lo que pudieron, independientemente de si eres biológico o no. Nosotros los papás se equivocan, yo me he equivocado 1000 veces con mis hijos, y espero que ellos igual sepan poner en la balanza las cosas, y el amor siempre va a ser lo que más pesa. Así es, porque mientras que hay amor, ese vínculo emocional va a ser siempre sólido y duradero. Te dejo las cámaras para las últimas palabras, no sin antes decirte, ¿no?, que me honra mucho ser parte de esta ONG
en donde tú, Fabiola, eres la presidenta y poder acompañar a tantas personas que están en ese camino de búsqueda de sus orígenes, pero también aquellas que recién se enteran que son adoptadas y están en ese proceso de sanación. Y por qué no a las familias, a esas familias que han abierto su corazón y han adoptado a niños y que son ahora esos hijos a los cuales les están dando todo ese vínculo, esa contención y ese amor que tanto necesitan. Y que te dejo las últimas palabras, Fabiola, para despedirnos. Bueno, solamente que si ustedes conocen a alguien para lo que podamos ser buenos en la ONG, estoy muy contenta de que la vida me haya traído por acá y creo que necesitamos hablar más de la adopción como una forma natural también de hacer familia, sin que esto sea un estigma y tampoco una idealización de esta forma no biológica de familia. Nada más. Y quiero terminar diciendo, como lo dijiste tú alguna vez en alguna entrevista, el amor no tiene ADN. Y es que ese vínculo, ese apego seguro es algo que nace del corazón. En resumen, hoy podemos decir que el apego no es simplemente un vínculo biológico. Es un vínculo que nace del afecto, de la protección, que nace y que se establece a través de ese adulto capaz de poder interpretar, poder percibir y poder responder de manera asertiva a las necesidades del niño, a esas necesidades físicas, pero también a esas necesidades afectivas. John Bowlby, a través de su teoría del apego, nos dice que en ausencia de los padres son esas otras personas cuidadoras quienes pueden cumplir ese rol. Sin embargo, John Bowlby también resalta algo muy importante y nos deja un gran legado. Nos habla también de la importancia de las adopciones tempranas, y es que es la familia, ese entorno seguro y protector que va a garantizar una vida feliz y una vida saludable para el niño. Así que ya sabemos, el apego seguro es un vínculo que nace del corazón.